Buenas noches, soy Percy Micha Salvatierra, esta es la edición dominical de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar ahora a 3 días del bicentenario, ¿no?, de la independencia, que siempre se puede poner en entredicho o que siempre puede ser objeto de múltiples reflexiones y argumentaciones, con el doctor Hugo Pereira, que es diplomático de carrera y además de un historiador con muchos volúmenes ya publicados a la fecha, investigaciones sobre Cáceres, sobre la independencia. Bueno, le damos la bienvenida. Hugo Pereira, buenas noches, adelante. Buenas noches, amigo Percy, amigo Jorge, también por la oportunidad de dirigirme a ustedes desde el puerto de Guayaquil, muy importante para la independencia del Perú, ¿eh? Un puerto muy importante justamente con mucha sensibilidad al tema, ¿no? Y bueno, les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes, ¿no?, para conversar sobre esta apasionante materia. La famosa reunión de Guayaquil, ¿no?, que congregó a los 2 libertadores de Sudamérica. Mañana se celebran, mi consulado va a dejar una ofrenda floral, se celebran 199 años de esa entrevista. Hay un monumento a Bolívar y San Martín, y esta vez los consulados bolivarianos y sanmartinianos van a presentar cada uno de ellos una ofrenda floral, ¿no? Y va a haber un manifiesto, ¿no?, que va a relevar, ¿no?, la importancia de este encuentro, ¿no? Eso es en Guayaquil. 2 hombres que al fin y al cabo, pese a su grandeza, de alguna forma, como todos los hombres, estuvieron circunscritos a sus propias circunstancias, ¿no? Sobre todo el caso de Bolívar, de quien se ha hablado tanto y se ha problematizado tanto, que fue más bien un amigo, un enemigo del Perú, ¿no? Él servía más que nada a los intereses de la Gran Colombia. Hay muchas cosas para reflexionar sobre ese lado de lo que es Bolívar, ¿no? Pero vamos a iniciar problematizando el hecho de que estamos a 3 días de la conmemoración, si no de la independencia, por lo menos de la jura de la independencia, por cuenta y gracia, ¿no?, de José de San Martín. Entonces, ¿cuál sería su reflexión inicial sobre este acontecimiento? Bueno, va a ser una reflexión heterodoxa, ¿no? Si tú me dieras una cámara, una cámara de video, y por máquina del tiempo me trasladas a Lima en el momento en que San Martín proclama la independencia, ¿no? Yo, hombre del siglo XXI, viendo un evento de hace 200 años, yo lo que vería, sin duda, es una ceremonia muy emotiva, con mucho fervor popular. Si algo es sólido en la versión tradicional del Perú, ¿no es cierto?, porque hay muchas cosas que veremos que no son tan sólidas o por lo menos son discutibles, es esa imagen de entusiasmo por la proclamación de la independencia, ¿no? Tanto a nivel del pueblo, de los negros, de los indios, de los pocos indios que había en esa época en Lima, los mestizos, como también de un sector importante de las clases altas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en José de la Ribagüero, en Manuel Pérez de Tudela, en el famoso Mariátegui, Francisco Javier Mariátegui. O sea, hubo un sector de liberales, partidarios de independencia, que sin duda formaron parte de esta. Pero digamos, esa es como te digo, el video, para que veas. Quiero ser muy gráfico en esto. Pero lo que pasa es que en la historia no solamente son imágenes y fotografías, ¿no? Hay un antes y un después, y hay explicaciones, ¿no es cierto?, para eso que estamos viendo imaginariamente, ¿no? El problema con la proclamación de independencia es que San Martín llegó al Perú el 20, en 1820, a Paracas y a Pisco, y aquí vienen los problemas. La imagen popular del Perú, acuñada por diversos historiadores, ¿no? Muchos de ellos con buena intención, ¿no? Porque han querido hacer una versión grata para que la recordemos bien, digamos, ¿no?, para que nos cohesione. Pero, digamos, muchos historiadores generaron esta visión, pero la verdad es que San Martín llegó en una escuadra chilena, ojo, con oficiales rioplatenses. O sea, primer elemento, no es como aparece en los cuadros una escuadra argentina, ¿no? Argentina no existía en esa época. No existía la Argentina. Eran rioplatenses, ¿no? Y la escuadra había sido montada por el gobierno chileno. Ahora,
había sido montada también porque Chile buscaba eliminar la amenaza del virreinato del Perú, que había destruido su patria vieja en 1814. En 1814, una expedición dirigida desde el Perú, formada esencialmente por peruanos, realistas obviamente, vencieron a O'Higgins y a los Carrera y arrasaron con la patria vieja y desfilaron estos peruanos con gloria en Santiago de Chile. Qué curioso, ¿no? Vitoreados por la población, solo que con bandera española, ¿no? Eran, uno de ellos el hermano de Ramón Castilla, Leandro Castilla. Bueno, justamente para evitar ese riesgo que representaba el virreinato del Perú, Chile hizo un esfuerzo enorme y montó una escuadra, ¿no? Que la puso al servicio de San Martín y contrató un mercenario. Entonces, lo que hace Chile es barrer la escuadra, entre comillas, española del Pacífico. Digo entre comillas porque muchos barcos no eran propiamente españoles o que tenían bandera española. Eran barcos de la economía peruana, del virreinato peruano, que tenía bandera española, que es diferente, ¿no es cierto? ¿No? Lo cierto es que Cochrane y sus chilenos e ingleses, una tercera parte de los marineros eran ingleses, británicos, barrieron con esta escuadra, y el gran efecto práctico que no se ha destacado mucho es como al dar un hachazo. Lo que hizo Chile y Cochrane fue dar un hachazo. ¿Un hachazo a qué? A la conexión entre la península, España, y el Perú. O sea, en esa época no había aviones, como tú sabes, ¿no? Entonces, la comunicación efectiva era únicamente por mar. Entonces, al darse este golpe, desde 1819, se acabó la presencia real de España en la guerra de independencia en el Perú. O sea, una cosa es enviar representantes, tener un virrey, y otra cosa es enviar cañones, barcos, balas, pólvora, soldados. Bueno, eso ya no llegó, no podía llegar, porque además España estaba destruida por las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, lo que quiero sugiriendo aquí es que digamos, usualmente se ha pensado que la independencia es un conflicto entre España y sus colonias. Bueno, no es tan cierto en realidad, ¿no? Más bien es un conflicto que tuvo esa apariencia, pero que fue una gran disputa de cómo iba a quedar América luego de la independencia. ¿Quién se iba a quedar con qué? ¿Quién se iba a quedar con Guayaquil? ¿Quién se iba a quedar con lo que ahora es Bolivia, o sea, el Alto Perú? ¿Quién se iba a quedar con Arica? ¿No? ¿Quién se iba a quedar con la selva amazónica? ¿No? Un poco es una pelea entre hermanos, cuando muere la madre, en disputa por la herencia. Esa es, digamos, la gran tesis que ha manejado. O sea, no es propiamente... En esta guerra, además, España tiene un rol secundario. La gente me dice, pero el virrey del Perú es español. Claro, pero era solamente la autoridad. El pobre virrey se mataba escribiendo cartas, pidiendo barcos de España y nunca llegaron. No podían llegar, ¿no? Estaba aislado el virrey, ¿no? España no tenía condiciones para enviar nada, ¿no? En el Perú lo que había sacrificado era, terriblemente cuando la invasión de Napoleón. Exactamente. En el Perú, cuando llega San Martín, había unos miles de españoles, era 1 millón de personas, ¿no? ¿Cuántos españoles? 5.000, 6.000, ¿no? No, más para la capital. Pero en el interior no eran muchos. Más bien la mayor parte eran nacidos en el Perú, comenzando por los criollos y los indios, ¿no? Entonces, como te digo, lo que encuentra San Martín cuando pone sus pies en Paracas es, primero, un desierto. ¿Qué es esto? No hay nada, ¿no? O sea, esas imágenes de los pescadores acercándose a San Martín, saludándolo, eso es fantasía, ¿no? Es más, en Pisco, cuando llegó la noticia de la llegada de la Expedición Libertadora, Pisco está al lado de Paracas, como tú sabes, la gente, los realistas, la gente huyó despavorida, gritando, han llegado los chilenos. Bueno, ¿por qué eso? Bueno, la gente se olvida de las cosas. El Perú estaba sin pan, aislado por la marina chilena. El trigo llegaba de Chile, se pasaba hambre en el Perú. Había una predisposición contra los chilenos, como diciendo, nos están cortando los suministros, ¿no? Todo eso se borra de la versión tradicional. Entonces, San Martín se encuentra efectivamente con que no hay un apoyo al comienzo, no lo ve claro, pero ojo, tampoco ve un bando realista muy entusiasta. No, los Borbones habían sido muy
habían hecho mucho daño al Perú, lo habían hecho chiquito para comenzar, ¿no? Los Borbones habían puesto tantos impuestos que habían desatado el levantamiento Tupac Amaru, un levantamiento que costó 100.000 muertos de una población de 1 millón de personas. O sea, imagínate la proporción, la masacre, ¿no? Y finalmente, en 1814, regresó a su prisión de Francia, Fernando VII, que era un rey totalmente obtuso, pues. Era un rey represor, un rey tiránico, ¿no es cierto? Entonces, no es que los realistas peruanos estuviesen tampoco tan entusiasmados, ¿no? Con el régimen virreinal, ¿no? Tenían lealtad al rey, pero no era pues un entusiasmo de dar la vida. Entonces, San Martín se encontró con ese panorama y él con su habilidad política introdujo la idea de que podía haber una monarquía independiente, cosa que gustó mucho a los nobles y ricos peruanos, ¿no es cierto? Y además comenzó a liberar a los esclavos, envió una expedición a la sierra, o sea, se portó de manera brillante sin disparar un tiro y generó una corriente de opinión, tanto en Lima como en el norte del Perú, a favor de la independencia, ¿no? Había elementos para sembrar, digamos, ¿no? Pero sin duda ayudó mucho el tacto y el genio político de San Martín. Sin Eso embargo, la comenzaría a decir. independencia tardó en culminar por lo menos los años siguientes hasta la batalla de Ayacucho. ¿A qué se debió esa resistencia empecinada, que es más o menos extensa, ¿no? Por cuenta del bando realista. Se debió a lo siguiente, y esa es mi tesis central, ¿no? Mi tesis central es que la independencia se desarrolla dentro de dinámica de estados y de protoestados, ¿no? Estados sí, porque Chile es estado desde 1818, el Río de la Plata lo es desde 1816 y la Gran Colombia lo es desde 1819. O sea, si son estados, ojo, si son estados, tienen intereses. Los estados por naturaleza tienen intereses económicos, políticos, de poder, de diferente naturaleza, ¿no? Entonces, el argumento principal que yo desarrollo es que la independencia es un conflicto entre Estado y protoestado, porque el Perú todavía no es un Estado, como dice Martín, es un protoestado, ¿no? Como se ve en Lima. Entonces, este conflicto que es, y en el cual, repito, España ya no juega un rol sustancial, porque no tiene manera de intervenir militarmente, ¿no? Entonces, esta naturaleza, por más, digamos, tacto y buenas intenciones que haya tenido San Martín, que las tuvo, ¿no? No oculta el hecho fundamental de que las tropas chilenas y rioplatenses eran tropas de intervención, eran tropas, es como las tropas estadounidenses que invadieron Irak a comienzos de los años 2000, como las tropas estadounidenses que desembarcaron en Normandía, son tropas de intervención. O sea, a ver, la imagen que tenemos de Normandía de Francia, por ejemplo, es que las mujeres francesas abrazan a los americanos, y la idea es que Estados Unidos quería hacer el bien y portarse caballerosamente con Francia. Bueno, esas son fantasías, porque los estados no actúan ni por caballerosidad ni por principios morales. Nunca lo han hecho. Así lo hayan declarado. Nunca lo han hecho. Los estados actúan por intereses. ¿Y cuál era el interés de Estados Unidos cuando sus soldados llegaron a Francia? Acabar con la Alemania nazi y acabar con el dominio que la Alemania nazi tenía sobre una Europa sojuzgada. Los gringos querían una Europa o como antes, es decir, dividida en muchos países. No querían un hegemón que controlara toda Europa occidental, ¿no? Entonces, repito, son intereses. Lo mismo San Martín, ya he visto el interés de Chile, Chile impedir que el virreinato la ataque otra vez, y el Río de la Plata consolidar la independencia del Río de la Plata. Entonces, partimos de una lucha de intereses que, repito, no se opone necesariamente a las buenas intenciones, pero básicamente es eso. Por ejemplo, a ver, la Eso es famosa... muy claro, me parece, ¿eh? Claro, Está bien la esa conferencia, mira, tesis. en Punchauca, por ejemplo, tú llegas a Punchauca, la escena de Punchauca, hoy día y es un cartelito que dice, aquí se le ofreció al virrey en junio de 1821 rendirse o deponer las armas. Así pasa el cartel. Bueno, esa es la típica media verdad
de los historiadores tradicionales. Porque lo que debe decir ese cartel es, aquí hubo la oportunidad de hacer una alianza entre el bando patriota y realista por acuerdo y acabar con la guerra, como pasó en México, que es diferente. Claro. Otro detalle. En la conferencia de Punchauca, quien representa a los peruanos, te vas a reír de esto, es el virrey. Detrás del virrey están cientos de miles de realistas peruanos. Sobre todo, esa es la realidad. Y detrás de San Martín, te hago la pregunta, ¿están los peruanos? Está Ribagüero, está Pérez de Tudela, está Mariátegui, están los liberales peruanos. No hay ni uno solo. Lo dudo mucho, claro. Los únicos que están son San Martín y sus rioplatenses, ¿no? Entonces, claro, él en teoría, porque en Independencia hay mucho de esto, ¿eh? Mucho de ficción jurídica. En la ficción jurídica, San Martín representa a los peruanos, pero solo en la ficción jurídica, ¿no? En cambio, el virrey La Serna, en la ficción jurídica, representa únicamente los intereses españoles, pero en la realidad representa a los peruanos realistas. ¿Te das cuenta de la contradicción? Efectivamente, porque habría que precisar lo que siempre se comenta, que el Perú en gran medida no tenía ninguna intención de independizarse de España, ¿no? Por más que hayan existido precursores y todo lo demás. Mira, yo creo, sobre eso tengo una idea muy clara. Yo creo que la independencia era un bien que debía llegar de todas maneras. Mira, yo he tenido oportunidad, yo conozco España, conozco Colombia, conozco Chile, conozco bastantes países, ¿no? Cuando yo veo las realidades, una comisaría, por ejemplo, qué sé yo, un congreso, o cualquier institución en Bolivia, en Colombia, y la comparo con el Perú, son más o menos parecidas. Son más o menos los mismos problemas, ¿no? Cuando tú te vas a España, a cualquier entidad pública, es otro planeta, es otra cosa. Su mente está en los temas europeos, su mente está en los temas africanos. Internamente tienen un problema de identidades nacionales muy complejo, diferentes idiomas. O sea, son realidades muy... O sea, lo que te quiero decir es que la independencia era inevitable porque ya eran realidades diferentes, ¿ya? Eso no me cabe la menor duda. El problema no es la independencia, eso es segurísimo que era un bien. El problema es cómo ocurrió. Lo que debió ocurrir es una independencia para comenzar gradual. ¿Por qué? Porque el Perú tenía mucho que perder. El Perú tenía el mayor estatus, tenía minas, tenía comercio, tenía la selva, tenía un montón de cosas que perder. Y el Alto Perú, porque al final Abascal reanexó el Alto Perú, o sea, Bolivia, ¿no? Tenía muchas cosas que perder. Hay una idea crucial que también es pasada por agua caliente o no se menciona, que es la siguiente. Cuando un rioplatense y un chileno o un venezolano llegaban a Lima, es como un hombre pobrísimo que llega a un barrio de lujo. Es exactamente así. Claro, pero claro, ahora nos es difícil comprender eso, porque vamos a Buenos Aires y comparamos Buenos Aires con Lima y Lima sale perdiendo, ¿no? Perdón, vamos a Santiago nomás y comparamos Santiago con Lima y Santiago mucho más desarrollada. Por eso el presente nos impide comprender el pasado. En el pasado, en la independencia, los pueblerinos, los atrasados, los rurales eran los rioplatenses y los chilenos y los venezolanos. Los desarrollados, los que tenían imprenta, los que tenían universidades, intelectuales, comercio, títulos nobiliarios, todo eso que se llama civilización española, eran los peruanos y sobre todo los limeños, ¿no? Entonces, como te digo, la llegada de chilenos, rioplatenses y venezolanos es la llegada de pobres y después de saqueadores. Esa es la verdad. O sea, los peruanos al comienzo se entusiasmaron el año 21 con la independencia, pero cuando vieron los saqueos, cuando vieron, por ejemplo, que los oficiales rioplatenses remataban los bienes de los realistas y no los entregaban al Estado peruano, sino se los repartían ellos, comenzando por San Martín, lamentablemente, debo decirlo, ¿no? Cuando ellos un poco vieron al Perú como un botín, ¿no? Lo mismo pasó, ojo, cuando el venezolano Sucre llegó a Quito, otra ciudad sofisticada.
hay una cosa está chistosa, ¿no? Lo primero que hace el vencedor Sucre en Quito, porque acá se habla de eso, lo primero que hace, que era en el lenguaje virreinal, era un zambito. Para la gente del virreinato era un zambito, brillante, Lo mismo que pero, Bolívar. pero, pero no, este era más, ¿no? Sucre. Lo primero que hace Sucre es buscar esposa y se busca una noble quiteña con dinero. De frente, así. O sea, es clarísimo el salto social, ¿no? Mira, es como si un representante de un partido pobre en el Perú aspirara a casarse con la hija de Tudela, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. ¿Ya? A ver, así es, así El es. arribismo y el braguetazo, ¿no? Bueno, Bueno, es que es tradicional de Latinoamérica. mucho de eso tuvo lugar en todas partes, cuando los rioplatenses atacaron Potosí, igual, ¿no? Los gauchos rioplatenses quisieron hasta volar la Casa de Moneda de Potosí. Cuando ocurre la ocupación de Quito por los colombianos, la ocupación de Guayaquil por los colombianos. Entonces, ¿pero por qué? Porque el centro de Sudamérica, y eso es también muy importante, era el espinazo andino, o sea, lo que había sido el antiguo Tahuantinsuyo, sobre lo cual los españoles habían construido su gran virreinato del Perú. Me refiero al de los Austrias, ¿no? No al de los Borbones, chiquitos. Entonces, ese espacio era el espacio desarrollado. Hablando en términos urbanos, para que se entienda, era el San Isidro de la época, digamos, para poner esos términos. Y las otras zonas eran La Breña, Villa María del Triunfo, para que se entienda la metáfora. Ya sé que la gente puede malinterpretarlo, pero no veo otra forma de expresarlo con claridad. Es una alegoría, no hay ningún problema, claro. Entonces, el problema es ese, que el Perú tenía mucho que perder. La periferia confluyó sobre el centro y especialmente sobre el centro del centro que era Lima, y en un momento dado, la población, gran parte de la población peruana que había sido muy entusiasta por la independencia, porque fue objetivo, como te dije, se dio cuenta que tenía más parecido con los españoles que con los chilenos y los rioplatenses y los colombianos. O sea, los colombianos llegaban acá y degollaban, ponían las cabezas en picas, ¿no? O sea, la noción de guerra de Bolívar del norte era matar 1000 españoles en un día a machetazos. Esa era la noción de guerra en el norte. Por más violentos que han sido nuestros montoneros, nunca llegaban a eso, ¿no? Nunca llegaban a eso. Entonces, como te digo, Casi como que eran los bárbaros y acá en el Perú estaba la civilización, más, quiere decir. bueno, y extremando mucho los términos, algo de eso hubo, algo de eso hubo. Tanto es Algo de así, eso había, ¿no? tanto es así que gran parte de la población, no toda, porque el norte se mantuvo patriota, a partir del año 22 se pasó al bando del virrey. Entonces, un bando que estaba en decadencia, con Pezuela, que casi desaparece, pisoteado por San Martín, agarró otra vez preeminencia, agarró fuerza, y como tú dices, duró hasta el año 24, ¿no? Es un mito esto de que la población del sur vivía oprimida a latigazo por los españoles. ¿Qué? ¿Cuántos españoles eran? ¿2000? ¿3000? ¿Y cuántos peruanos? Cientos de miles. O sea, no tiene lógica. La verdad es que el sur peruano respaldó mucho la causa realista. Y la última capital virreinal fue la ciudad del Cusco. Fue el Cusco, claro. Sí, Cusco, sí. ¿no? El Cusco, o sea, digamos, y ojo que en el ejército realista había un general indio de apellido Navala Huachaca. Yo te pregunto, ¿qué general indio hubo en el bando patriota? Ni uno. No, y después, y en el curso del siglo XIX, Lo que te los digo es que indios o los indígenas, los los, nativos de aquí no tuvieron ninguna preponderancia, ¿no? La los República oficiales, les afectó mucho más que el virreinato, mucho, en un mucho. sentido negativo. Los Perdieron un oficiales montón de españoles, derechos y todo. con toda su crueldad, porque había algunos muy crueles, como Carratalá, pero con toda su crueldad, también tenían mucha empatía con los indios. O sea, mucho más, largamente más, que la que tuvo el caribeño Simón Bolívar. Simón Bolívar era un caribeño que nunca se ubicó en los Andes, detestaba a los indios peruanos, detestaba el mundo andino, o sea, para él era opresivo estar en la sierra, ¿no? O sea, eso es una cosa que aparece muy claramente en sus cartas. Más bien la empatía estaba en el bando realista, ¿no? O sea, se ha satanizado el bando realista. Otra cosa importante también que quiero decirte es que Napoleón
Bolívar es un Napoleón hispanoamericano. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, la pregunta es, ¿cómo era Napoleón? Napoleón es un hombre de su época, es decir, un hombre que no conoce términos como integración económica, cooperación. Para él, la política es poder, es fortalecer a Francia y tener un imperio de satélites subordinados a Francia. Así actuó Napoleón, pero no porque era malo, sino porque la noción que había de un Era la país concepción de esta poderoso época. era esa. Lo mismo hicieron los ingleses, ¿no? El gran imperio, ¿no? Una serie de colonias controladas por la metrópoli, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Entonces, Bolívar reproduce eso en Hispanoamérica. Entonces, él genera su Francia. Su Francia es la Gran Colombia. Es una especie de sociedad bioceánica, ¿no? Que integra lo que ahora es Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Muy poderoso, Lo que una era el amenaza para el virreinato de mundo. Nueva Granada, pues, claro. Pero más que, además, la Capitanía de Venezuela, ¿no? Digamos, se unió la Capitanía de Venezuela con el Virreinato de la Nueva Granada y generó esta unión muy poderosa. Pero la idea de Bolívar era hacer de una especie de Francia sudamericana para, digamos, con el pretexto de la independencia y la lucha por la libertad, armar un imperio, pues. Armar un imperio que tuviese su base en la Gran Colombia. Por esa razón, Bolivia se hace independiente. Sin duda los altoperuanos querían ser independientes, eso no me cabe la menor duda. No querían ni ser limeños ni ser bonaerenses, de acuerdo. Pero en la vida internacional, esas cosas no ocurren porque los pueblos quieren, por la bondad de los líderes. Es otra cosa, es también para una iglesia, para religión. En este caso es, ¿quién tenía la fuerza de las armas para imponer la independencia de Bolivia? Bolívar, que acaba de vencer Bueno, en el Ayacucho. solo nombre del país ya indica Exactamente. prácticamente, ¿no?, la tendencia de homenajear al República, venezolano. Claro, República de Bolívar, República de Bolívar. Entonces, la idea de Bolívar no es dar felicidad a los bolivianos, no. Es decir, hay que impedir que el Perú bajo, o sea, el Perú, se junte con el Perú alto, o sea, Bolivia, porque juntos son una amenaza para mi gran Colombia. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a razonar de esa manera, pero los hombres públicos de la época razonaban así. pero mire, Hugo, el asunto es que tenían en el norte, ¿no?, a los Estados Unidos de América, tenían a México, que también tenía unas dimensiones descomunales todavía en ese momento, no habían sufrido la fragmentación de la guerra con los Estados Unidos precisamente, entonces iban conformando esta especie de confederaciones, ¿no?, o de estados grandes, y casualmente el problema es que se organizaron tanto por Argentina como por Venezuela y Colombia, pero en el Perú nadie había reaccionado a la idea de tener un cuerpo hegemónico precisamente en el centro de Sudamérica, que geopolíticamente es un área importante, ¿no? No hay otro puerto como el Callao, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba en el Perú? Que los dirigentes no tenían los sentidos despiertos para estar al corriente de estas transformaciones que se estaban dando en la sociedad latinoamericana, ¿no? Ese es ¿Qué un pasaba? Es que había rasgo, un déficit de dirigentes ya, desde esa época. ese es un rasgo, esa ausencia de conciencia internacional que tú has mencionado, es un rasgo que nos ha perseguido a los peruanos desde la independencia. O sea, tú ves todas las grandes tragedias del Perú, tienen su origen en que no nos hemos adelantado leyendo lo que pasa en el mundo y no nos hemos adelantado a la crisis, ¿no? No nos adelantamos a la guerra con Chile, por ejemplo, ¿no? No nos adelantamos a la crisis del 29, tampoco nos adelantamos. O sea, tenemos una especie de miopía internacional, ¿no? Miopía internacional para ver. De hecho, no comprendimos, por ejemplo, las dimensiones de la crisis del COVID, acuérdate. Mientras otros Claro. países tomaban medidas desesperadas, en el Perú, en abril del año 20, en mayo, no había una conciencia de lo que realmente estaba viniendo. O sea, te repito, es un rasgo del Perú, esa ausencia de pensamiento racional, pero con una excepción, que viene no del Perú, sino del proto-Perú.
del antecedente del Perú, que fue el virrey Abascal. El virrey Abascal, que fue el que organizó la primera resistencia a la periferia exitosa, no actuó solo. No es como se dice, era un monstruo reaccionario que no quería la luz de la libertad, que luchó contra los rioplatenses, contra los chilenos, y era un reaccionario. No es muy simple eso. Sin duda era un absolutista, ¿no? Pero a él lo apoyó la clase alta de Lima. Y la clase alta de Lima vivía resentida cuando España estaba destruida por Napoleón y España no podía opinar nada. Esta clase alta de Lima vivía resentida porque se había creado el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato de Buenos Aires, y se le había privado al Perú de lo que ahora es Bolivia, el Alto Perú. O sea, fue un trauma espantoso. La pérdida del Alto Perú fue un trauma espantoso. En general, la reducción del Perú. La reducción del Perú fue muy traumática. Entonces, cuando ocurren estos levantamientos iniciales en la Revolución de Mayo, en Charcas, en Quito y en Chile, ese es un pretexto de esta clase alta para vengarse de los Borbones. Bueno, ahora vamos a reconstruir el Gran Perú, ese Perú de los Austrias, ¿no? Y ojo, cosa curiosa, el Abascal lo consigue, o sea, son las tropas y el ejército más extraordinario que ha tenido el Perú en toda su historia, que nunca fue derrotado, solamente fue derrotado en 1824 en Junín y Ayacucho. Antes no tuvo ni una sola derrota. Estoy hablando de un proceso que comenzó en 1809, ojo. Las tropas peruanas, cholos, mestizos, indios, blancos, de Arequipa, del Cusco, de Puno, de Lima, eran de una resistencia, de una calidad como soldados increíble, increíble, ¿no? Entonces, en ese momento se reconstruyó ese Gran Perú y se restituyó lo que ahora es Bolivia. Pero ¿qué pasó? Regresó Fernando VII de su prisión francesa y este tarado, en vez de continuar con las reformas políticas de la Revolución de Cádiz, declaró que era absolutista y declaró que no quería saber nada con el liberalismo y ordenó un estado policial, represivo, criminal, tanto en España como en América. Esto ocurre entre 1814 y 1815. Es en ese momento que muchos criollos, sobre todo en toda Hispanoamérica, dicen, esto no se puede sostener. Teníamos fe en el régimen imperial, ¿no? En el régimen del rey, pero ya que ocurren estos cambios y en medio de esta represión, no. Yo creo que hay que pensar en otras cosas, por ejemplo, en la autonomía o en la independencia, ¿no? Por esa razón, digamos, se perdió ese espíritu inicial entusiasta que hubo en la época de Abascal, ¿no es cierto? Y San Martín encontró ese Perú, pues, bastante, ¿cómo llamarlo? Pues, poco entusiasta, tanto por el lado patriota como el realista. Esa es la razón, porque era un país golpeado, apático, golpeado, ¿no? Golpeado y con un rey, pues, que había sido un tirano, ¿no? Fernando VII. Claro, matizó la cosa el hecho de que cuando San Martín llegó a Paracas, en ese año los liberales le habían dado un golpe de Estado a Fernando VII y habían puesto otra vez la Constitución de Cádiz. Fueron 3 años breves de liberalismo, ¿no? 3 años breves, ¿no? Pero la gente no olvidaba lo que había sido la represión en 1814, en 1815, en 1816. Eso no se olvidó fácilmente, ¿no? Ni en el Perú ni en otras partes de América, ¿no? Mira, qué gran torpeza que dices de Fernando. Creo que es al que le decían el deseado, ¿no? Pero era para mí muy indeseable. Una cosa que a veces no se suele reconocer, por ejemplo, esa bravura de los españoles. Napoleón se dice que no pudo vencer en Rusia, claro, pero en España tampoco se la llevó de gratis. Hubo una resistencia tremenda del propio pueblo, ¿no? No era un asunto gubernamental porque los reyes de España en ese momento se habían bajado los pantalones, ¿no? Ante el gran corso, pero pese a que tenía la experiencia de que habían resistido a un hombre muy superior desde todo punto de vista, Fernando quiso ser un tipo abusivo y bueno, le salió el tiro por la culata. Lo interesante es que, mira, no lo habíamos calibrado y la importancia de esta mala cabeza de Fernando para el término de las decisiones que se dieron aquí cuando la independencia, ¿no?
En todo caso, para ir ya ahí definiendo el asunto de 1821, entonces habría que entender que esa independencia fue más impuesta que cualquier otra cosa. Y que además, según lo que hemos venido conversando desde que inició el programa, se dieron una serie de virajes por parte de la misma población del Perú, que vio los excesos de las tropas interventoras Sí, y volvieron a afincarse en su sentimiento realista, ¿no? Además que le viene pues de la larga tradición prehispánica también. No es casualidad que el Perú haya sido el centro hegemónico tanto en el Tahuantinsuyo como durante los dos exacto, primeros siglos de la dominación de España en esta región, ¿no? exacto. Esa es la Entonces, idea. vamos hacia adelante con este punto, Hugo. Bueno, mira, lo que nosotros nos olvidamos que la gran época del Perú es, bueno, aparte del Tahuantinsuyo, aunque eso no es el Perú, el Tahuantinsuyo es mundo andino, ¿no? No es propiamente el Perú. Pero lo que se llamaba Perú, en la época de Claro. oro, son los siglos XVI y XVII, que los ha estudiado el historiador Guillermo Loman Villena, ¿no? Es una Uh -huh. época en la cual, digamos, la pauta la daba el Perú en Sudamérica, ¿no? La plata, la Potosí era parte del Perú en esa época. La plata de Potosí llegaba hasta la China y Filipinas, ¿no? Era una moneda, digamos, de circulación regular. Mira, ecos de ese poderío, incluso son un poco anecdóticos, son el del nacimiento del dólar, ¿no? Claro. Cuando Estados Unidos, ellos usaban la plata americana, claro, sobre todo mexicana, pero también que venía de Sudamérica, ¿no? La plata, y eran monedas que tenían el escudo del rey de España, el escudo que tenía dos columnas representando las Calpe y Avila, ¿no? El estrecho de Gibraltar. Entonces, esas columnas tienen un trapito que pasa por encima de las columnas y una señal y un letrero que dice plus ultra, o sea, más allá, no un plus ultra hasta acá, no, plus ultra, más allá, como diciendo somos más que los romanos, ¿no? Que fue efectivamente Claro. así. Bueno, lo curioso es que ese símbolo de estas columnitas de mármol con el trapito, el trapito se convirtió en la S y las columnitas se volvieron esos dos palitos del dólar. Al comienzo, la moneda que circulaba en Estados Unidos era una moneda de plata americana. No fue inmediatamente el dólar, la moneda que emitían ellos, ¿no? Eso para que te da una idea de la importancia de la producción platera de Hispanoamérica, ¿no es cierto? No Otra solo cosa, por eso, ejemplo, ¿sabes por pero qué en permíteme Estados matizar Unidos? porque, Sí, ¿sabes? El tema ese de los Estados Unidos y esa apropiación del símbolo de la moneda de España, mira, tiene que ver con el entendimiento desde un inicio de los Estados Unidos de su vocación imperial. de una continuación. Me Claro, parece, ¿no? La tenían clara desde un primer momento. sí. Quizás al revés de lo que pasa en Sudamérica, ¿no? Por favor, adelante. No te quería cortar, pero tenía que No, matizar eso. mira, Adelante. en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, una reflexión sobre el escudo nacional, para que veas, ¿no? El escudo nacional nuestro lo hizo José Gregorio Paredes en 1825, un congresista, y él escogió esos tres campos, ¿no? La vicuña, el mundo animal, el árbol de la quina, el mundo vegetal, y la cornucopia con monedas de oro. ¿Ya? Entonces se ha visto que son los reinos. Bueno, eso es una lectura, pero en realidad la lectura más exacta a mi entender tiene que ver con el comercio internacional de la época. O sea, ¿qué colocaba el Perú en el exterior? O sea, la lana de vicuña era sumamente apreciada en el mercado inglés. Desde el comienzo los ingleses hicieron pingües negocios y todavía lo hacen ahora, porque un terno de vicuña cuesta de $1,000, ¿no? ¿Ya? Pero al nacer el Perú, la lana de vicuña era símbolo de la riqueza peruana porque era la lana más fina del mundo, más que la chinchilla, ¿no es cierto? Entonces, primer elemento, comercio internacional. Segundo elemento, el árbol de la quina. Este es más complicado. Curiosamente, los grandes bosques de árbol de la quina ya no están tanto en el Perú, según una zona que fue el Perú, que se llama Loja. Ah, Ecuador, Loja. claro. Loja, que está a la altura de Piura. Por cierto, los lojanos todavía tienen muy buena relación con el Perú, ¿no? Quieren mucho al Perú, ¿no? Sienten que hubo una relación antigua, ¿no? Yo he estado en Loja, ¿no?
Entonces, aunque hay, digamos, esta idea de que en esa época Loja era parte del Perú, por eso se lo puso en el escudo, pero igual había árboles de la quina en el Perú también. El árbol de la quina, la corteza de la quina es un febrífugo, es decir, cocida, controla el paludismo. Entonces, esto se exportaba en bolsitas, ¿no? A diferentes mercados, entre ellos Estados Unidos. Fíjate, yo viví en Estados Unidos 3 años. Y hay lugares que se llaman Lima o Perú, por eso. Tú preguntas, ¿pero por qué se llama Perú? No, ellos la historia, no cuentan la historia. Lo que pasa es que en 1835 o 1825 llegó este producto milagroso y salvó a la hija del juez milagrosamente. Y por gratitud se le puso Lima o se le puso Perú. O sea, ese Como el tipo famoso Perú Nebraska, ¿no? Sí, claro. ese tipo de huellas existen, ¿no? Pero tienen que ver. Y en el caso de la cornucopia, en realidad debió ser una cornucopia de plata, de monedas de plata, porque lo del oro está asociado a la riqueza de la conquista, al oro de Pizarro, pero técnicamente hablando, la cornucopia debió ser de plata, porque lo que exportaba el Perú era plata artesanal. Plata artesanal era antes del guano, se exportaba sobre todo plata. Por eso hay un historiador estadounidense, Paul Gutenberg, que tiene su famoso libro From Silver to Guano, de la plata al guano, ¿no? O sea, el comienzo de la República está asociado a la exportación de plata artesanal porque las grandes minas habían quedado destruidas por la independencia, ¿no? Solamente se sacaba plata artesanal, ¿no? Entonces, como te digo, todo esto siempre tiene el sabor a esa grandeza antigua, ¿no? Y de hecho, como te dije, esta idea la comparto con un historiador, un amigo mío, de apellido, su segundo apellido Arancibia, ahora me acuerdo su primer apellido, Torres Arancibia. Él maneja la tesis de que una de las fuerzas que movió al Perú, y la mueve hasta ahora, en el fondo, es ese recuerdo del Gran Perú. El recuerdo del Gran Perú, rector en Sudamérica, opulento, ¿no es cierto? El Perú donde, digamos, Pero llegaba parece un virrey y ponían que el una Perú cuadra vive de con ladrillos de espaldas plata, ¿no? a esa grandeza, Hugo. ¿Ah? Nadie, si le preguntamos a un ciudadano promedio, Nadie se acuerda. quizás no van a saber que en 1776 se fragmentó el Perú y se creó el virreinato del Río de la Plata. No lo tiene la gente en cuenta. Ahora, esto que me dices del escudo, mira lo que y estaba pensando en eso esta semana, con el hecho de los símbolos patrios. Mira, mientras que los Estados Unidos, desde un inicio de su formación como Estado, tenían esa visión imperialista o de querer ser pues ellos los hegemones, en el Perú, más bien en esa circunstancia que ese congresista crea los símbolos del escudo, se sometió al Perú a esa coyuntura inmediatista y que definía al país casi como un sitio, y hasta la fecha se padece, solamente extractivista. Mira, yo te digo, ¿por qué no hay un puma en vez de la vicuña? Además es un animal dócil, ¿no? Un puma, un águila arpía o por último el cóndor. Los grandes países o los grandes imperios, inclusive México tiene un águila en su escudo, ¿no? Mira tú a ver cómo está esta circunstancia. Claro, no De son patas animales. arriba, siempre el país. Claro, y ¿Qué en piensas al Europa, respecto, león. por favor? Claro, o sea, digamos, lo que pasa es que, a ver, eso tiene que ver más bien con el temperamento nacional, ¿no? O sea, si tú comparas, por ejemplo, la violencia que hay en Lima con la violencia que hay en Caracas o en la Ciudad de México, yo he vivido en Ciudad de México 5 años. O sea, no hay punto de comparación, porque Lima es un cielo en la tierra. Con todos los problemas que tiene, ¿ah? Con todos los cogoteros y todo. O sea, si tú comparas es la escala, México es la escala 10 y el Perú es la escala 2, en esa proporción. Entonces, hay un sustrato de no violencia que tiene el peruano. Ya sé que no se comprende mucho porque la gente cree que es una sociedad violentísima, pero no lo es tanto en realidad. No lo es tanto. Comparativamente, no lo es tanto, ¿no? Y es un poco de estilos de pueblo, ¿no? Por ejemplo, los argentinos también son como nosotros. Los argentinos tampoco son especialmente guerreros, especialmente, digamos, o los uruguayos también, ¿no? Es un tipo de estilo de pueblo, ¿no? Estilo de pueblo. En cambio, los chilenos son más
digamos, tienen otro espíritu, ¿no? Hablan de las glorias de Cochrane, de su ejército, en fin, Lo son ponen en su cosas, escudo, son por la cosas, razón, por la fuerza. ahora, eso tiene Nosotros una le ponemos a explicación. una vicuña, No, no, ¿no? pero eso es la razón por la que tiene otra explicación, ¿ah? Eso, No, no, por en favor, realidad, adelante. la explicación en realidad es, se aplica la ley por la razón o por la fuerza. Ojo, ¿ah? Es una distorsión la que se ha hecho ahí. O sea, la ley se aplica por la razón o por la fuerza, como diciendo, somos una república rígida y con leyes claras. Eso es lo que dice. Pero Es otra cosa. históricamente, con las actividades, la Históricamente guerra del son, Pacífico, bueno, etcétera, definitivamente, ha habido claro, más, ¿no? Entonces, ¿no? algo también Sí, había de razón por ese lado. De mira, repente, para puertas de hacia adentro, ¿no? Hacia lo que es Chile, vale ese respeto de la ley, pero imagínate tú con ese lema bajo el pinochetismo, ¿no? Un poco que los pueblos trazan su propio devenir es un con tema ese tipo de simbologías también. muy complicado porque incluso cambia, ¿no? Por ejemplo, los el chango que se dio Mussolini, ¿no? Los romanos eran los grandes conquistadores, ¿no? Del mundo antiguo. Y a Mussolini se le Claro. ocurrió, no, ahora Italia va a ser la gran conquistadora en la Segunda Guerra Mundial y fue un desastre, ¿no? O sea, Sí, terrible. todo cambia, o sea, y además, pero lo que yo creo es que sí hay ciertos estilos y el pueblo peruano, aunque se diga lo contrario, en todo caso el pueblo peruano es explosivo, que es diferente. Es tipo Tupac Amaru, ¿no? Es explosivo, es un barril de dinamita, ¿no? Pero la explosión no ocurre siempre, ¿no? Y yo me refiero a la violencia cotidiana, a la violencia cotidiana. Eh, por ejemplo, me acuerdo un oficial de policía que me dijo, bueno, ya sabemos que hay cierta, no quiero decir país, hay delincuentes del país en el Perú. ¿Por qué? No, porque aparecen decapitados y en las maleteras. Y tiene razón. O sea, Claro. son estilos, ¿no? Y en el caso del Perú, yo creo que hay que apreciarlo, que el Perú es un país. Pues, mira, los héroes peruanos, es un tema muy bonito el que has tocado, ¿no? Los héroes peruanos son héroes, sin duda, ¿no? Ugarte, Grau, Cáceres, Bolognesi, pero no son héroes sanguinarios. Ninguno de los que te he mencionado. En cambio, tú andas a ver los héroes chilenos, y los héroes chilenos en sus partes de batalla ponen, me enorgullece decir que hemos dejado en el campo 3.000 muertos enemigos, ¿no? O sea, claramente es una especie de gloria a la crueldad. Mira, en el caso de Ugarte, por ejemplo, Ugarte, después de la batalla de Tarapacá, se dedicó a buscar a sus amigos chilenos heridos para salvarlos. Claro, era tarapaqueño, pues había trabajado con los obreros chilenos, ¿no? Se dedicó toda esa tarde a buscar y salvar a los chilenos que estaban heridos, muriéndose, ¿no? Después, Grau, tú sabes bien la historia. Grau, Sí, en el momento, claro. salvó a más de un chileno, no bombardeó puertos inermes, ¿no es cierto? Cáceres, Cáceres, después de la batalla de Huamachuco, que fue sangriento, donde murieron 1.000 peruanos, cuando ya regresa a su tierra, se encuentra más o menos por la altura de Cajatambo a unos desertores chilenos, ¿no? Y él con su comitiva puede perfectamente matarlos. Uno de los desertores se le acerca y le dice, usted es el general Cáceres, ¿no? Usted es el que nos da tantos problemas. Señor, apiádese de nosotros, lo admiramos mucho a usted, señor. Cáceres sacó una tarjeta de él y la dirigió al gobernador de Cajatambo. Se la dio a los chilenos para que fueran a Cajatambo a que les den alimentos. Ese es Cáceres. Ese es Cáceres. Y Bolognesi igual. Bolognesi, yo quiero decir, qué gesto de crueldad, a una desenfreno hay en Bolognesi, nada. Son héroes peruanos. Yo creo que a mí me gusta mucho eso. ¿Ah? Son héroes peruanos, tienen un estilo peruano, ¿no? Un estilo peruano. Yo creo que son medio héroes, medio santos. Yo creo que nuestra mente peruana son medio héroes y medio santos, ¿no? O sea, esa noción del héroe cruel, que decapita, que tortura, esa no es Bueno, nuestra ese no es un noción. héroe tampoco, ¿no? No, Ya pero existe en ese extremo de crueldad, ya no heroico. para otros países es así. Para otros países, cuando los rusos hablan de la venganza contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, la gente iba a ver las ejecuciones, ¿no? Y se alegraba y gritaba, ¿no? O sea, digamos, como te digo, son estilos nacionales, ¿no? Yo creo que ese estilo nacional peruano no es malo.
no es malo, me parece bueno, ¿no? Bueno, Ahora, nadie en su sano juicio tampoco haría una apología en este momento a la crueldad o ese tipo de maquinaciones tipo Black Tepes, ¿no? No bueno, habría nadie, creo que no ni en creas, la ¿ah? extrema derecha saldría alguien en el Perú, difícil, ¿eh? En Perú no, pero en otros países sí, ¿ah? Claro, en otros No países se creas, ve, ¿ah? pero aquí, Yo he visto unas cosas en sí, Yugoslavia, he visto unas cosas terribles, ¿no? Terribles, terribles. O sea, digamos, el hombre bestia, ¿no? Pero te digo, volviendo al Perú, yo creo que es un rasgo bueno del Perú. Me parece un rasgo bueno, que habla de la vieja civilización peruana, ¿no es cierto? O sea, esa magnanimidad, sí, sí, sí. no debemos avergonzarnos, o por el contrario, ¿no? Yo creo, y eso, ojo, muchos extranjeros lo observan, ¿no? Muchos lo observan, ese sentido de la, digamos, de la amabilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que Son en todos los muchos siglos países, de ser cortesanos, ¿no? claro, pero tú vas, por ejemplo, a unos países de Asia o África o en Europa y ni te miran, te maltratan, te tiran las cosas en la tienda, ¿no? Y lo hacen entre ellos también, por supuesto, ¿no? Pero más al extranjero. En el Perú no, pues. En el Perú no hay eso. Yo creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Es, mira, una de las cosas con las que se chocaron los rioplatenses y los venezolanos cuando llegaron al Perú fue precisamente eso, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, expulsaron a los 10.000 españoles que había comerciantes, que eran peruanos en realidad, no eran casados con peruanos, tenían con peruanos. Pero la gente desesperada en las calles, los peruanos del pueblo, gritaban y clamaban que por qué se cometía esta crueldad. Eso está en las fuentes primarias, comenzando por los hijos peruanos de los españoles, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo estos chilenos, estos rioplatenses salvajes, ¿no? O sea, esos son estilos peruanos, digamos, que contrastaban con los estilos de otros países, ¿no? Mucho más violentos, ¿no? Pero mira, Hugo, pero aparte sus propios procesos históricos los han tenido sometidos a esa violencia, ¿no? Porque pese a tanto militarismo del siglo XIX, no se puede decir que todo el siglo XIX hemos estado permanentemente en guerra. O en cambio, García Márquez, ¿no? En Cien años de soledad, habla de la larga serie de años que precisamente en las que se habían estado involucrados en guerras el pueblo de Colombia, ¿no? Y hasta Sí. la fecha, mira tú el nivel de violencia que se vive ahí, no solamente por el narcotráfico, sino por la FARC y con todo lo que viene ya, es como una guerra permanente de 200 años desde la independencia. Sí, Aquí ahora, o sea, también no se sobre ha eso visto tengo ese tipo de extremos, ¿no? también tengo una teoría sobre eso. Para comenzar, como tú dices, las Cuéntanos. guerras de ese tipo son menores que en otros países, pero una reflexión que he hecho es la siguiente. Después de Ayacucho, el Perú entra en el caos de pobreza, de miseria, o sea, la independencia nos dejó como un estropajo, endeudados, divididos, con caudillos, sin élite, sin barco, un desastre completo. Y finalmente Bolivia nos venció y destrozó y creó la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Pero ojo, después de esos 20 años de caos y de guerra civil, ¿qué vino? Vino la prosperidad del Guano y Castilla, una época de oro, una época de oro, una época en la cual el prestigio del Perú se duplicó, triplicó, cuadruplicó, ¿no es cierto? En parte por la riqueza del guano también, ¿no? Pero ojo, primer Incluso patrón, militarmente. ¿no? También militarmente. Primer patrón. Segundo patrón, la guerra civil entre Cáceres e Iglesias, y Cáceres y Piérola, que fue terrible, una guerra civil. Las fotos de Lima en marzo del 95 muestran la gente amontonada muerta en las calles de Lima, ¿no? Por la guerra civil, ¿no? Una guerra civil espantosa. Y sin embargo, termina la guerra civil y comienzan años de crecimiento. La economía de exportación, después en el siglo XX se abre el canal de Panamá, comienza una época de estabilidad, que es lo que Basadre ha llamado la República Aristocrática, ¿no? Aristocrático. Ya sé no igualitaria, pues nada de eso, pero sí con crecimiento económico, ¿no? Segundo patrón. Tercer patrón, la guerra civil del año 30 al 33, en la cual se mata a un presidente, en la cual aviones bombardean Trujillo, matan a cientos de apristas, en la cual, Miles, dicen digamos, otros. hay una guerra civil completa. Y sin embargo, el año 33 toma las riendas un militar medio, no quiero emplear la palabra, medio autoritario, no de bigotito, Benavides, pero con tacto político Neofascista.
y estabiliza al Perú. Lo estabiliza tanto que lo deja militarmente fuerte para la guerra con el Ecuador, en el año 40, ¿no? Y después el penúltimo patrón, la guerra civil de la época de Bustamante, el levantamiento del Callao, igual, ¿no? El levantamiento de la Marina, cañoneos en el Callao y todo eso. Termina eso, viene un militar autoritario, gorila, pero con la prosperidad del cobre, de la guerra de Corea, estabiliza económicamente al Perú. Otra vez, o estabilización. Y finalmente, la última, que no es guerra civil, sino sedición terrorista, la de los años 80 y 90, la de Sendero, pero igual es desorden horrible, terrible, como el de una guerra civil, ¿no es cierto? Después vienen, nos hemos olvidado, los años dorados, que no hemos valorado, que van del año 2000 al 2012, que son épocas de crecimiento y estabilidad. O sea, nosotros los peruanos no nos fijamos en eso que tenemos al frente de nosotros, pero la verdad es que fue una época de un salto gigantesco, ¿no? Gigantesco. No digo que fueron presidentes de lujo, nada por el estilo, ¿no? Toledo, nada de eso. Pero en términos de crecimiento de la sociedad y la economía hubo mucho. Y después, nada menos que el conflicto con los terroristas. O sea que, en otras palabras, amigo, el Perú es incombustible. Véngase lo que se venga, después va a haber una primavera. Ese es mi teoría. Sin embargo, pese a esa primavera y pese a estos momentos de reconstrucción y de crecimiento económico, por lo menos en 200 años de experiencia republicana, no se termina de aprender a cómo hacer coexistir estos periodos de gran bonanza con un empoderamiento de la población mayoritaria, ya sea el pueblo, y tampoco se da una construcción de una identidad nacional bien definida. Ya, Que me parece que creo que es la gran falencia que han tenido estos dos primeros siglos de república y de democracia, por supuesto con interrupciones tremendas, ¿no? Sí, lo que ¿Qué pasa es que podríamos reflexionar al respecto, Hugo, ya que estamos al borde de acabar la sesión de hoy día? eso es cierto lo que tú dices, pero se exagera, ¿no? Mira, es verdad Bueno, que no hemos aprovechado las épocas de bonanza, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hayamos avanzado, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en las elecciones. no. Fíjate en las elecciones. Solamente eso, de ejemplo te pongo. En 1886 votaban los que tenían renta, votaban los blancos, no votaban los indios, no votaban solamente los alfabetos, no votaban las mujeres. Mira todos los que no votaban. Y ahora el espectro, pues, es casi universal. O sea, votan las mujeres, votan los analfabetos, no hay distinción de razas, no hay distinción de renta. Digamos, dime tú si no se ha avanzado. Claro que se ha avanzado. Por supuesto que se ha avanzado. Si tú ves los niveles de, digamos, ¿cómo se llama?, de control de epidemias, hago exclusión del COVID, ¿no?, que nos agarró, pero fuera de eso, antes de que estallara el COVID que afectó a todo el mundo, el Perú tenía un muy buen récord de control de epidemias, ¿no es cierto? Su problema era por el tema de los niños, esta cuestión de la mal alimentados, ¿no? La anemia. La anemia. Pero en términos de control de epidemias, el Perú, es más, el Perú es productor de vacunas. Productor de vacunas, ¿no? Quizá no Entonces, lo sabes, sí. pero los programas que atendían el tema de la alimentación de los niños en el país, sobre todo en Cunamás y en Calihuarma, han tenido permanentemente en los últimos años grandes récords de ejecución presupuestal, y esa es la paradoja y la curiosidad, que pese a tener muy buenos estándares de ejecución, la anemia seguía creciendo. Es algo Lo que pasa es que es hubo un insuficiente. desarrollo económico, pero permíteme terminar, hubo un desarrollo económico que es importante, innegable, de avance. Sin embargo, hay muchos estudios también que reportan que las brechas sociales y las desigualdades se acentuaban año tras año, en tanto el país seguía creciendo. Mira esas paradojas que se dan en nuestro proceso político, social, económico. Y yo creo que en el caso del Perú está clarísimo que la gente comenzó a tener dinero en sus bolsillos, sobre todo en la costa, en las ciudades de la costa, comenzando por el pueblo. Hubo mucho pueblo que progresó, ¿no? Mira, identifica quiénes son los que tienen las camionetas 4x4 nuevas ahora. No son gente de Miraflores. Con el norte, son con el norte, son claro. ex pobres, ¿no? Sus abuelos limpiaban wateres o plantaban papas, ¿no? Entonces,
Progreso ha habido. El problema es que ha sido en la franja de la costa. En la sierra casi no ha llegado, casi no ha chorreado, ¿no? Por más transferencia de recursos a los gobiernos regionales, no ha sido eficiente el sistema y no ha llegado a la gente, ¿no? Y cuando comenzó el COVID, claramente como una radiografía, eso se ha visto con toda claridad, ¿no? Y bueno, y la matanza que ha ocurrido, por cierto, ¿no? Pero definitivamente hay una brecha. La gran lección es que hay que superar esa brecha, pues. No es imposible hacerlo, ¿no? No es ¿No? imposible. ¿Cómo no? Hay que planificar y poner hay voluntad política en el asunto, ¿no? Exactamente. Esa es la solución. Es aprender de los errores. Aprender de los Pero mi errores. estimado Hugo, algo más. Mira tú, y por supuesto que estamos avanzando, pero el Callao ha sido un puerto fundamental, primordial desde el virreinato. ¿Por qué el Callao no tiene un grado de desarrollo espectacular, con grandes inversiones, con grandes centros, aparte solamente del emporio del comercio internacional, como que es un portal directo hacia Asia, ¿no? ¿Por qué el Callao no está, o alguien tiene la visión de hacer del Callao un puerto tipo Marsella? Ponte. Bueno, o Nueva York. Vamos a ver. ¿Qué edad tienes? Pasa? Yo tengo 62 años, ¿no? Yo cuando tenía 15 años no iba al Callao. Solamente iba al Callao, ¿sabes para qué? Para ver Real Felipe con el colegio. Nada más. Con resguardo y bus y todo eso. Pero yo no iba al Callao, simplemente. Había prohibición de mis padres. Y la razón era la violencia y el desorden en el Callao. En cambio, a partir de los años 90, no en todo el Callao, pero en una parte, en la parte de la punta, comenzó un renacimiento importante, ¿eh? O sea, yo cuando llegué de Alemania, el año 94, y entré a la zona, mi padre me dijo, vamos, ¿por qué no decías que no iba al Callao? Vamos al Callao, me dijo, en el carro todavía, en el carro, hijo. Pero es decir, no vayas por esta calle, anda por esta otra. Entonces llegamos a la punta y realmente me sorprendió la belleza. ¿En qué barrio te criaste? ¿Lo puedes contar? San Isidro, yo me crié en San Isidro. Pero la punta siempre ha sido como una partícula casi sanisidrina dentro del mismo Callao, ¿no? Sí, mal que bien. Pero digamos, no, pero de todas maneras, en una época estuvo muy descuidado. Tenían sus yates ahí, lo que era magnate, ¿no? Por ahí ya digamos, yo estoy hablando del año 71, del año 79, 80, por lo menos yo recuerdo que hubo un cambio enorme, ¿no? Y ojo, en parte también importantes del Callao, también se progresó mucho, ¿no? Lo que pasa es que se requiere pues de una transformación de esa cultura de la violencia que hay en algunos barrios del Callao, ¿no? Ojo que eso no es imposible, eso lo hicieron, en Nueva York lo hicieron, ¿ah? Varios alcaldes de Nueva York y en Washington transformaron zonas que habían sido de delincuentes en zonas donde ahora vienen yuppies, ¿sabes, no? No, se han gentrificado, ¿no? Los hipsters, ahí se han gentrificado, claro. Claro, o sea, el famoso Williamsburg. No es imposible reubicar a la Antana gente. Bocus también hizo una gestión interesante en ese sentido, creo, en Bogotá, ¿no? También. Yo creo que no es imposible hacer un cambio así en el Callao. Además, el Callao tiene una prosapia. Mira, cuatro de mis amigos viejos, yo soy viejo, pero tengo 80 años, ¿no? Que tenían, digamos, 40 años cuando era un chiquillo, ¿no? De 18. Cuando han muerto me han pedido, Hugo, mis cenizas en la punta, en la playa de la punta. 4, ¿ah? Mucha coincidencia. 4. Estimado, pero no, tú sabes pero que la playa, no, pero ¿por qué no en Punta Hermosa? No. Yo no quiero Punta Hermosa. Yo quiero que tú lleves mis cenizas y las tires tú en la playa de la punta. O sea, eso quiere decir. La contemplación de las islas, de la punta, la misma condición de mucha gente de la punta, ¿no? Hay, francamente, hay diferencias raciales también en la punta, ¿no? Sí, pero bueno, pero no me refería al Callao en el término de la violencia, sino del potencial económico de crecimiento y de importancia en la región. Que claro, la violencia tiene algo que ver, pero pienso que no hay una línea clara en quienes ejercen el poder o quienes están preocupados por ejercer el poder para amplificar las potencialidades de una zona como el Callao. Lo he puesto el Callao como un ejemplo, por decirte, todo el Perú tiene un montón de regiones y espacios geográficos y zonas que pueden
potencializarse, pero que no se hacen por falta de visión. Y Pero creo que la hace poco continuidad histórica de la falta de visión es desde el inicio de la República, ¿no? Mira, yo hace poco hablaba con una congresista, prefiero no mencionar su nombre, una señora Ok. muy interesante, ¿no? Me dijo que ella es del Callao y tiene, por ejemplo, me dijo, existe el proyecto de hacer una conexión entre tierra firme y la isla de San Lorenzo, unir, hacer un puente, ¿no? Incluso hacer un aeropuerto en San Lorenzo, un aeropuerto. Hay manera de hacerlo, ¿no? O sea, hay mucha gente que está pensando en eso, que está dando vueltas a la Se cabeza. podría vincular toda la producción de Lima, región, directamente hacia el Callao también y exportar, por ejemplo, no se hace. Por supuesto, sí. En realidad son una de las muchas cosas que hay que hacer. Otra cosa que hay que hacer, por ejemplo, es limpiar el mar del Callao, también. O sea, no es posible que el mar del Callao pues esté infectado por el lado que colinda con Magdalena, ¿no? O sea, esa zona debería ser habilitada para baño de la gente. O sea, si fuéramos israelíes o japoneses, hace tiempo tendríamos una super playa que va desde la isla de San Lorenzo y la punta hasta la Herradura y la Chira, incluida, ¿no? Sí. Gigantesca, gigantesca, maravillosa, ¿no? Pero lamentablemente nos falta pues ese empuje, ¿no? Tenemos, como te dije, un lado bueno, pero nuestro lado malo es a veces esa falta de decisión política para hacer las cosas, ¿no? Pero eso sin duda es un proyecto, ¿no? Ahora, si hablamos de las construcciones y de las vías que se han realizado en los últimos gobiernos del Callao, lamentablemente pues están tamizados con ese cáncer, ¿no? Que afecta quizás al mundo entero, pero que particularmente duele a nuestra población, a nuestra ciudadanía, porque merma sus recursos, no queda corrupción, pero por supuesto ya no hay espacio para hablar de eso en este momento. ¿Cuál sería tu conclusión, Hugo, acerca de la importancia de esta conmemoración inicial de este próximo 28 de julio y por supuesto este proceso de conmemoraciones hasta 2024, ¿no? Yo tengo una conclusión muy clara, ¿no? Que es la siguiente. El gran problema que tuvimos los peruanos en la independencia fue la falta de pensadores, de élites que comprendieran cuáles eran los intereses del Perú. ¿Cuáles eran los intereses del Perú? ¿Ya? Esa claridad es casi un patrón que debe tener cada peruano. Tú busca un ciudadano israelí y pregúntale cuáles son los intereses de Israel. Y vas a ver cómo te dice, ¿no? Tú busca un noruego y vas a ver cuáles son los intereses. Así, te estoy hablando del bodeguero, ¿ah? Del bodeguero, hombre de la calle, ¿no? Claro. Igual las élites, ¿no? En el Perú no hay eso. Haz la pregunta, señor, ¿cuáles son los intereses del Perú? Bueno, que ganemos el partido, pues, con Colombia, ¿no? O sea, no van al punto. Señor, ¿qué piensa usted de la exportación de un récord del ceviche más grande? ¿Qué piensa usted de ¿no? Exportamos? Sí, exportamos cobre, ¿no? Sí, también oro, pero ¿qué piensa usted de eso? No, nada. O sea, nadie dice hay que cambiar la explotación de cobre por producción con valor agregado. Hay que explotar el litio y conseguir inversiones para hacer baterías acá en el Perú. Nadie habla de eso. Ese es el interés del Perú. El interés del Perú, hacer que todos los niños a los 17 años, antes de entrar a la universidad, tengan un buen conocimiento del castellano, una buena base matemática y que sepan inglés. Todos. Una buena base matemática, un buen conocimiento del castellano y que sepan inglés, ¿no? Eso, por ejemplo, es interés nacional. Que sepa pensar a la gente, enseñar a pensar a la gente, ¿no? Darle esas habilidad innata. O si no, aprobar la Convención del Mar. El Perú no ha aprobado la Convención del Mar, no nos ha adherido a la Convención del Mar. Y es la garantía de la riqueza económica de las 200 millas del Perú. Son intereses nacionales. O sea, tener claridad. La gran lección de la independencia es que en esa época no tuvimos claridad sobre los intereses nacionales. Ese error no lo podemos repetir. Esa sería mi conclusión. Muy, muy buena conclusión. Y mira tú, yo a la nómina de preguntas que le estás formulando de alguna manera a la ciudadanía, ¿no? Y que esperamos que en un momento próximo pueda responderla cualquier ciudadano promedio,
ya sería un gran triunfo para el país. Yo te digo que otro punto en el que nadie se va a poner de acuerdo, ya sea por ignorancia o por mezquindad, es definir quiénes son los padres o quiénes son los principales personajes que debemos sentirnos orgullosos que han existido en nuestra historia, ¿no? En otros países se habla de los padres fundadores. Aquí la mezquindad es tan grande que no se acepta el uno al otro, pasan los años y la gente que quiere hacer, por ejemplo, un cambio, o inclusive que quiere hacer política, voltea sobre sus pasos y es como que no encontrara a nadie, habiendo tanta gente cuyas vidas y cuyas obras y experiencias no se han puesto en valor. Creo que eso sería también algo muy importante para arrancar y hemos tenido gente estupenda. Bicentenario, ¿no? Mira, mira, por ejemplo, González Prada. González Prada es una joya, nadie se acuerda de él. Es una joya. Es una joya no solamente... Muy actual, además, ¿no? Así es, actual. Es una joya de pensamiento político y de literatura. Una joya peruana. Nadie la valora, ¿no? Tenemos hay que hacer leer a la gente. Vallejo es un poeta que es a la vez español, peruano y universal. A Vallejo lo estudian en Noruega, lo estudian en China. Vallejo creo que sí tiene una amplia aceptación, ¿no? Más bien con otros autores hay problemas, ¿no? Por ejemplo, solamente se ensalza a Arguedas desde un sector del espectro político, siendo que Arguedas más que nada comprendía los Andes del sur. Los Andes centrales creo que están bajo casi la jurisdicción literaria de Manuel Escorza. Y los Andes norteños, indudablemente, bajo la conmovisión del maestro Cibalegría, ¿no? Claro, y sin embargo, no se mantienen los tres en un mismo plano de evaluación. Grandes personajes, ¿ah? Yo creo que los peruanos debemos... Hay que reconocerlos. Lo tenemos muchísimos grandes personajes en todas las áreas, muchos de los cuales son ahora, a los de hoy, desconocidos. Grandes científicos, grandes deportistas. Los están poniendo en los billetes, ya es un adelanto, ¿no? Como Pedro Paulet, un sabio universal prácticamente, ¿no? Sí, no. Mira, Hugo, te agradezco profundamente esta conversación. Nos hemos pasado de largo, pero bueno, agradecemos a Radio Miraflores por esta comprensión. Y bueno, conversaremos, ojalá próximamente, y que nuestras conversaciones, bueno, sean de alguna utilidad para el país. Y bueno, se hace el bicentenario de estar acá 3 días y hay que esforzarnos por hacer del Perú lo que corresponde a lo que de alguna manera te hemos conversado y teorizado esta noche, ¿no? Mis saludos a ti y a Jorge, ¿eh? Mi agradecimiento. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido todo por hoy. Gracias. Hasta la próxima en Libertad Bajo Palabra.